Para los que no me conocen, mi nombre es Valentina Agudelo. Yo estoy aquí en ECO hace más o menos 6 años, de pronto menos, de 6 años. Y antes de yo llegar a la iglesia, yo tenía muchos sueños, propósitos, anhelos, visiones, bueno, como metas que me había propuesto antes de llegar acá a la iglesia. Pero resulta que cuando yo fui a mi primer encuentro, Dios, como dijo Nicky, y eso lo tenía pensado antes de que él lo dijera, Dios se encargó de derrumbarme mis planes. ¿Sí? Uno de ellos, y lo conté al liderazgo y todos se rieron de mí, es que yo quería ser monja. Porque yo estudiaba en un colegio de monjas y entonces yo veía que las monjas como que no hacían nada y les pagaban y tenían su techo y su comida y todo. Yo dije, pues muy fácil, o sea, no me toca hacer nada y me inscribí al noviciado, mi mami sabe que eso es verdad. Porque ellas tenían todo y no, de verdad no hacían nada. Y aparte les pagaban si dictaban alguna materia en el colegio. Pero luego cuando dieron la charla de noviazgo y de sexualidad y que nos casemos y una vida así, yo dije, uy, no, ¿cuál monja? O sea, ya, yo no quiero ser monja, yo me quiero casar. Entonces ahí ya fue como el primer sueño, el primer plan que yo tenía, que Dios me cambió totalmente. Otro sueño que yo tenía era ser una gran bailarina profesional. Los que me conocen, bueno, mi mami, mi familia, mi hermana que está en Livestream, saben que yo estaba en una compañía de danza y entré muy chiquita, como a los 8, 9 años más o menos. Y ahí duré 7 años en la compañía formándome. A la semana de yo entrar a la compañía, hicieron unas audiciones para un concurso y yo pasé. Y yo, o sea, yo acababa de entrar y yo pasé, me mandaron por allá una cosa que se llama 12 horas bailando. Me emparejaron ahí con un muchacho que de ahí en adelante fue como mi pareja de baile todo el tiempo. Empezaron a mandarme a giras a nivel nacional con el grupo de danzas o en pareja representando a Colombia, Bogotá, bueno. O sea, me empezó como a brillar en ese campo la vida y yo me ilusioné muchísimo con danzas. Entonces yo me inscribí a la SAP, son 5 filtros, la SAP es la Academia Superior de Artes de Bogotá, de Bogotá. Y yo me inscribí, son 5 filtros, o sea, entran 70 personas y al final quedan como solamente 6. Y yo pasé los 5 filtros. Entonces, ese era mi plan, o sea, mi plan de vida era de verdad como ser una gran bailarina. Mi sueño era irme a España a estudiar en la universidad EXI, creo que se llama allá, y es de danzas y montar mi propia compañía. Pero el día que fui a mi primer encuentro, Dios cambió por completo mi visión. Sí, a mí me habían ofrecido becas, a mí me llevaban a todos los concursos que haya de danza. Acá en Colombia me invitaban internacionalmente, también me hicieron muchas invitaciones. Y me volví como la mejor en danzas, gloria a Dios, pero en ese momento yo no tenía a Dios en mi vida. Y cuando Dios me dio la visión de que le sirva a Él, cuando Él a mí me dijo, ¿qué talentos yo te di en el encuentro? Yo dije, Dios, pues yo canto y yo bailo. Y Dios dijo, tú vas a alabarme, a cantarme, a eso te vas a dedicar. Y bueno, todos esos años de danzas perdidos, básicamente, porque dejé danzas a un lado por Dios. Y pues mi mami casi le da algo el día que yo le dije que me salía de danzas. Igual las circunstancias ayudaron a que me tuviera que salir, pero Dios me dijo, o danzas o el ministerio de alabanza. Y yo me salí de danzas. O sea, sin pensarlo. Yo dije, sí, tengo toda una carrera, todo un camino, todo el mundo me quiere, todo el mundo me conoce, pero entre eso y Dios, pues yo escojo a Dios. Y fue de verdad la mejor decisión que pude tomar, pero bueno, fue un sueño que Él me cambió. Otro sueño que yo tenía, porque tengo muchos, pero solamente les voy a contar unos pocos, es que yo quería tener mi propio zoológico o mi propia fundación de animalitos de la calle. Entonces yo desde muy pequeñita veía un animal en la calle, un gato, un perro, lo que sea, yo me los llevaba para la casa. Sucios, pulgosos, no, o sea, en las peores condiciones igual, pues yo me los llevaba. Porque eso era algo que yo tenía en mi corazón hacer y me gustaba, yo quería que mi casa se volviera una fundación de animales. Pero resulta que yo traía los animalitos y me iba a estudiar y cuando llegaba mi abuelita ya los había sacado. Todos me los sacó, no me dejó ni uno. Entonces mi mamá decidió regalarme un perro para que yo aprendiera y viera pues qué es la responsabilidad de tener un perro. Cuando vi que tocaba bañarlo, recogerle el popó, limpiar todo el tiempo, arreglar los daños, yo dije, uy, no, no quiero la fundación. Entonces pues me quedé solamente con uno, con un perrito y ya. No, entonces no, ese es otro sueño, anhelo que sencillamente se fue. Y claro que cuando se me cambiaban los planes, pues yo me sentía frustrada. Lo que más duro me dio a mí fue lo de danzas.
Pero luego Dios me mostró y me enseñó que yo no me pertenezco a mí misma, que yo no decido por mí misma, que sí, Dios nos dio algo que se llama libre albedrío y nos deja escoger, ¿sí? Pero cuando yo ya lo recibí a Él como mi dueño y mi Señor, ahí ya las cosas son diferentes porque Él ya tiene pues mi vida en sus manos. Estas cosas fueron para mí anhelos de mi corazón que no se cumplieron, pero no toda mi vida ha sido así. La mayoría de anhelos que yo he tenido en mi vida y en mi corazón desde que conocí a Dios, todos se han cumplido y es de eso de lo que yo quiero hablarles hoy. De que yo he sido una persona que a partir de que le dije sí a Dios, Él me ha consentido de las maneras más exageradas y me ha cumplido cada sueño, cada anhelo, lo ha hecho. Y al final les voy a contar que son todas estas cosas que Dios hizo. Pero yo descubrí de qué manera lograr que Dios cumpla nuestros anhelos. Y esto lo encontramos en Salmo 37, 4. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Este salmo me encanta, es uno de mis favoritos, porque la palabra deleitarse significa delicia, disfrutar. Yo busqué, igual que la UPIT en internet, dice placer de ánimo y de los sentidos. O sea, sentir placer en todo lo que yo soy, en todo mi cuerpo, en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón. Pero aparte de eso, Dios dice que nos va a cumplir los anhelos de nuestro corazón. Y cuando yo leía este verso, Dios puso en mi corazón Mateo 7:11. El salmo ya lo vamos a profundizar un poquito más, pero es que les voy a dar como unos tips para lograr que Dios cumpla los anhelos de nuestro corazón, porque este es el año, si tus anhelos no se cumplieron el año pasado, este va a ser el año en el que sí va a pasar. Entonces Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Este verso ya lo han dicho varias personas en el ayuno. Y esto sí que es verdad. O sea, en mi casa pasa algo en diciembre, o pasaba, y es que nos hacían hacerle la carta al niño Dios, siempre, de lo que queríamos. Entonces, cuando uno es pequeño, pide cosas pequeñas. Entonces uno pide que sus carritos, bueno, los niños, que los carritos, que este juguete, unos zapatos o lo que sea. Y siempre al final, y eso pues pasa en mi casa, no sé si en la de ustedes, cuando uno destapa los regalos llega todo lo que uno pidió. Ya cuando uno crece, pues se vuelve un poco más exigente, ¿sí? Yo, por ejemplo, pedía mi Barbie de tamaño real, que me la dieron. Yo pedía balones o pedía un kit de cocina o el castillito de las princesas, bueno, todo eso. Yo no fui tan princesa, pero sí pedía muchas cosas y todas me llegaban, ¿sí? Pero cuando uno crece, entonces se vuelve más exigente. Entonces yo ya no pedía la princesa, sino quería mi tablet. Y luego quería mi portátil, mi celular y bueno, etc. Y en este diciembre pasó algo, y es que yo subí a donde mi tía y vi la cartica que los niños hicieron. Los niños son mis primos. Y ellos dijeron como, quiero un celular de lector de huella, quiero una tablet, quiero un control para el Xbox, quiero una tarjeta para 360, una cosa así. Yo de Xbox no sé nada. El punto es que les llegó absolutamente todo lo que ellos pidieron. Yo decía, Dios mío, para mí eso es impresionante porque todo lo que ellos piden se los dan. Y no porque sean excelentes hijos, porque, bueno, sí lo son, pero es que hay hijos que no lo son y aún así los papás son consentidores y les dan gusto. Y yo no entendía por qué pasaba eso, porque uno a veces dice, ¿por qué los papás le dan todo a sus hijos y es un derroche? ¿Por qué lo hacen? Entonces, muchos dicen porque son sus hijos, pero para mí esa razón no fue suficiente. Entonces yo entrevisté a mi mami. Y yo le pregunté a mi mami que por qué siempre ella, porque nosotros económicamente no estábamos tan cómodas, pues casi nunca lo estuvimos. Entonces, porque aún así todo lo que le pedíamos, pues ella nos lo daba. Si nosotras fuimos un poquito caspas, o sea, ya algunos conocen algunos ya vieron mi predica donde yo hablaba de cómo éramos con mi hermana, no la voy a repetir acá, porque ya eso es el hombre viejo. Pero mi mami nos daba todo y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo, porque las amo. Y yo le dije, ma, para mí, o sea, digamos que para mí eso no es razón suficiente. O sea, explícame. Y me dijo lo siguiente: porque las amo y porque en su felicidad o en la satisfacción de sus necesidades soy yo feliz. Y es así. Ahí ya entendí, me quedé satisfecha y le dije que ya ahora sí se podía acostar a dormir.
así es Dios. O sea, Dios se goza, se deleita en nosotros, en ver nuestras necesidades cumplidas y satisfechas. Él se goza, Él está feliz en ver cómo nosotros decimos, Dios, gracias por esto, gracias por lo otro. Como un hijo, por ejemplo, un niño puede llegar a donde sus papás después del colegio, papi, aprendí tal cosa. Y puede ser una bobada lo que aprendió en el colegio, pero para los papás eso es el show más espectacular y la superestrella, o como las carticas que uno le hace a los papás. Unas cartas con letra feísima, con muy mala ortografía, y los papás pegan eso en la nevera como si fuera un premio ahí invaluable, ¿sí? Porque ellos se gozan hasta la cosa más mínima que nosotros hagamos. Y saben, es a esto a lo que yo quería llegar. Si nuestro Dios se goza, como decía Lau, si para Dios nosotros somos su placer más grande, porque para nosotros Él no lo es. Y no estoy diciendo que así es en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Entonces, quiero enseñarles o mostrarles a través de la palabra cómo de verdad deleitarnos en Dios. Pero hay que tener algo en cuenta, y es que no es deleitarse por el interés de que Él me cumpla mis anhelos, porque la palabra de Dios lo dice. No es, ay, yo voy a deleitarme porque quiero que Dios me haga el milagrito o algo así, sino deleitarnos porque de verdad Él se lo merece. La primera manera o lo primero que hay que tener en cuenta para agradar a Dios, para deleitarnos en Él, está en Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que deleitarnos tiene que nacernos. O sea, tenemos que querer deleitarnos en Dios. Dios no te va a obligar a que la pases rico en su presencia, porque Él es un caballero, Él no nos obliga casi que a nada. Él todo lo deja a nuestra voluntad. Entonces nosotros escogemos si queremos agradarlo a Él, si queremos deleitarnos en Él o no. Es como, por ejemplo, cuando uno sale entre amigos. Nosotros acá en la iglesia, antes, cuando no estábamos todos casados, cuando estábamos en plan de solteros, salíamos mucho a plan. Y era muy rico salir porque éramos amigos, porque nos conocíamos, así sea ir a la casa de Mapis a hablar o a tocar guitarra, que ese era pues uno de los planes. La pasábamos rico y no nos queríamos ir, porque nos conocíamos, porque éramos amigos, porque ya teníamos una relación. Pero, ¿qué tal uno ir a una reunión donde no conoce a nadie? O sea, como nadie se conoce entre ninguno. Uno tiene dos opciones. Primero, amargarse y quedarse ahí como quiero que ya se acabe esto para irme, o hacerse uno el ambiente y uno empezar a pasarla rico con la gente así no la conozca. Pues saben, así mismo es con Dios. Nosotros con Dios ya somos amigos, ¿sí? Dios es nuestro papá, Dios es nuestro protector, nuestro salvador, nuestro amigo. Y nosotros con Él ya tenemos una relación. Entonces, pasarla rico en la presencia de Dios es mucho más fácil. Pero si de pronto uno se ha alejado de esa amistad, ¿sí? Si de pronto tú no estás tan amigo con Dios, como uno se deleita en su presencia si ya hace mucho no se la pasa con Él, ¿cierto? Yo en 11 tenía mi grupo de amigas, o sea, éramos las popus, así nos llamábamos. Y éramos así, pero las mejores amigas andábamos las 8 para todo lado, hasta para el baño íbamos juntas, aunque creo que eso pasa con todas las mujeres, pero todas íbamos para todo lado y si en el observador una, las otras 7 también estaban ahí, bueno, todo. Y éramos muy buenas amigas y bueno, cuando nos graduamos dejamos de hablarnos, como puede pasar con Dios. Cuando nos alejamos de la iglesia nos alejamos totalmente de Dios. Y ahorita estamos como cuadrando nuestro reencuentro y ha sido muy chévere porque seguimos siendo las mismas amigas, solamente que no nos hemos vuelto a ver. Y con Dios necesitamos, para que Él ponga en nosotros ese querer, para que nosotros de verdad queramos deleitarnos en su presencia, tenemos que tener una relación con Él, conocerlo a Él. Porque si no lo conocemos, porque si es una persona con la que no hablamos, con la que ni determinamos para nada, no va a ser posible. El segundo tip está en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice aquí de primeras? ¿Sin fe es qué? ¿Difícil? ¿Sin fe es complicado? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si yo quiero agradarlo y deleitarme en su presencia, tengo que poner en práctica mi fe.
¿Y cómo yo pongo en práctica mi fe? Sencillamente disfrutándome los desiertos. Quiero saber aquí cuántas personas han pasado por un desierto, solo uno en su vida, solo uno. Uy, muy de buenas. ¿Quiénes han pasado por dos? Muy de buenas, bendecidos, muy bendecidos. Por más de 3 desiertos. ¿Saben? Dios no nos pone en desiertos porque nos odie o nos deteste. Dios nos pone en desiertos porque algo hay en nuestro corazón que Él tiene que formar o algo hay en nuestra vida que Él tiene que quitar. Él siempre tiene un propósito con los desiertos. Y la manera para mí de poner en práctica nuestra fe es gozarnos los desiertos. Gozarnos con la guapanelita que hay para almorzar, para desayunar y para comer. Gozarnos con ese único huevito que nos toca compartirnos entre 3. ¿Mm? Y no quejándonos, no diciendo, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice? ¿Qué te hice para yo merecer esto? No, esa no es la manera de pasar un desierto, sino pensando o intentando ver las cosas como Dios las ve. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que yo aprenda con esto. ¿Mm? ¿O por qué está pasando esto? ¿Yo qué hice para que esto me esté pasando y qué tengo que corregir? Y acá dice algo muy bonito y muy importante, y es, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, o sea, tiene que creer en Dios y tiene que creer que Él es galardonador. O sea, que Dios es un Dios que premia a los que le buscan. O sea, Dios es demasiado exagerado en dar regalos, en ser demasiado detallista con nosotros cuando no lo merecemos. Con el simple hecho de que haya muerto por nosotros, para mí eso ya es regalo suficiente y no necesitaría yo más en mi vida porque me salvó del infierno. Pero aún así, Él sigue dándonos cosas, promesas. Mira, si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú haces esto, yo te doy esto y te doy esto y te doy esto. Y Él no se cansa de dar. Y acá dice que Él es galardonador, o sea, una especie de premio. Él da premio a los que le buscan. Y bueno, los papás de hoy en día, como decía Nikki, por ejemplo, si los niños pasan el año, ¿qué premio le pueden dar? Plata, ¿cierto? O su celular, su tablet. Y esos son papás terrenales. Pero ¿qué nos podrá dar Dios? Nuestro Dios eterno, que es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que ustedes pueden ver. Él es el dueño y el creador. ¿Qué podría darnos Él de premio? Para pensar bajito, la sanidad de la persona por la que tanto has orado o incluso tu misma sanidad. ¿Mm? Esa provisión que tú tanto has pedido, ese trabajo anhelado que has querido, que te ganas lo suficiente, que no es un trabajo tan esclavizante, que eso es el sueño de todo el mundo, o sea, ganarme bien y no matarme tanto trabajando. Bueno, no de todo el mundo, de algunos. ¿Sí? Esos pueden ser los premios pequeñitos, por decir pequeñitos, de Dios. Porque si me pongo a pensar en qué sería capaz Dios de dar así grande y exagerado, de verdad se sale pues de mi imaginación. El siguiente tip está en Salmo 63:1. El título que aparecía en mi Biblia de este salmo es Dios, satisfacción del alma. ¿Mm? Estamos hablando de qué? De deleitarnos en Él. Y este salmo dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Bueno, anhelar la presencia de Dios es como cuando uno está de novio, ¿sí? Yo preparando esta palabra me acordaba mucho de que el año pasado a mí me invitaron a ser pastora de un encuentro de jovencitas en Ibagué. Y justo como que el mismo día o algo así, Dani se fue con la familia para Cartagena. Entonces nosotros no duramos como más de una semana sin vernos ni nada, entonces hablábamos por chat, nos llamábamos, todo eso, pero es como decía Nelo, de te extraño, de quiero tenerte cerca, bueno, entonces hablábamos, y cuando ya por fin estábamos en Bogotá, o sea, el vernos fue una cosa espectacular, ¿no, amor? Porque nosotros nos amamos, porque estamos enamorados, y sabes, Dios es el primer enamorado de nosotros. Y es muy triste ver que Dios, Él siempre está con esa pasión de te extraño, ven a mí, búscame, hablemos, pero nosotros no. Nosotros no queremos casi pasar tiempo con Dios y no tenemos esa sed, así como dice acá. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Podemos realmente decir eso? Que nuestra alma tiene sed de Dios, que lo necesitamos en nuestra vida. O cuando hacemos nuestro devocional ponemos como una canción y eso sí, que sea bien cortica. Y leemos el devocional y ni escribimos ni nada porque queremos salir de eso rápido. ¿Mm?
Cuando Dios está anhelando ese momento con nosotros, ese momento íntimo con nosotros, sus hijos amados. Bueno, yo decía que esto era muy triste porque al principio yo les decía que los papás se deleitan en sus hijos y Dios se deleita en nosotros. Y sabes, así sea una oración pequeñita, Dios se la disfruta y Dios la escucha, ¿sí? Pero imagínate una oración con alabanza, con danza, o sea, una canción en donde tu devocional sea danzando solita o solito con Él, danzando para Dios, conquistando su corazón. Él ya está enamorado de nosotros. Imagínense qué haría Dios por nosotros si nosotros lo enamoramos aún más. Si nos encargamos de encender ese amor, que nunca se va a apagar. Pero el amor que necesitamos encender no está en Dios, porque su amor es eterno. El amor que necesitamos encender está en cada uno de nosotros.